El salón del Hotel Marqués olía a café recién servido y a ambición. 200 sillas ocupadas, cámaras de 4 canales de noticias y en el podio Rodrigo Castellanos Vega, traje azul marino, corbata del color de la sangre seca, sonrisa de hombre que nunca ha perdido nada. Pues Tepito va a ser el corazón nuevo de esta ciudad, dijo al micrófono, y su voz llenó cada rincón del salón como si le perteneciera. Lo que hoy es un mercado viejo, mañana será un polo de desarrollo que va a beneficiar a miles de familias. Nadie en la sala hizo una pausa para respirar. Los periodistas escribían, los fotógrafos disparaban. El licenciado Germán Prieto Salas, sentado en la primera fila con su portafolio de piel sobre las rodillas, asintió una vez, satisfecho. Este proyecto representa 20 millones de pesos de inversión privada. Continuó Rodrigo. Es la renovación que Tepito necesita y que Tepito se merece. Entonces sucedió. Desde el fondo del salón, delgada como un hilo de humo, llegó una melodía. No venía de los altavoces, no tenía amplificación. Era una flauta traversa y sonaba como si alguien hubiera abierto una ventana a un tiempo que nadie en esa sala recordaba, excepto una sola persona. Rodrigo se detuvo en mitad de una palabra. No fue gradual. Fue como si alguien le cortara los cables de golpe. La mandíbula quieta. Los ojos fijos en un punto del fondo. El micrófono se le resbaló de la mano y golpeó el podio con un sonido sordo que retumbó en todos los altavoces del salón. Los periodistas levantaron la vista, las cámaras giraron. Al fondo, de pie entre la multitud apretada, había una mujer, 38 años, ropa sencilla, el cabello recogido con un broche de madera. En la mano izquierda sostenía un ramo de flores silvestres, bugambilias moradas, no arregladas, sin celofán, como arrancadas esa mañana de alguna maceta de vecindad. En los labios, la flauta. Y de esa flauta salía una melodía que parecía no tener edad. Una periodista del Canal 11 susurró a su camarógrafo. ¿Quién es esa? El camarógrafo no respondió. Estaba filmando. Rodrigo Castellanos Vega, dueño de 3 edificios en Reforma y de un nombre que aparecía en todas las secciones de negocios de los periódicos, miraba a esa mujer como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto vidrio. No era ira lo que tenía en la cara. La ira la conocía el salón, la habían visto antes en sus conferencias cuando alguien lo interrumpía. Esto era otra cosa, esto era terror. Las manos sobre el podio, los nudillos blancos, un paso hacia atrás, solo uno, pero lo vio todo el salón. Germán Prieto se puso de pie desde la primera fila. Rodrigo, dijo en voz baja, urgente. Rodrigo, ¿qué pasa? Rodrigo no contestó. La melodía seguía, simple, lenta, antigua. 3 notas que subían, 2 que bajaban, y vuelta a empezar. No era una canción que existiera en ningún disco ni en ninguna aplicación. Era el tipo de melodía que solo vive en la memoria de alguien que la oyó antes de aprender a hablar. Un hombre en la tercera fila le dijo a su colega en voz baja. ¿Es una protesta? No sé, respondió el otro, pero ese señor parece que va a desmayarse. La mujer no se movió, no bajó la flauta, no buscó la salida con los ojos. Se quedó exactamente donde estaba, entre el gentío, con sus flores moradas y su melodía, mirando al hombre en el podio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y entonces las cámaras lo captaron todo. Rodrigo Castellanos Vega, 55 años, cientos de millones de pesos en activos, constructor del México moderno, según sus propias palabras. Ese hombre giró la cabeza hacia un lado, como si no pudiera seguir mirando a la florista de frente. Para entender por qué un hombre así tembló ante una mujer con flores silvestres y una flauta de mercado, hay que volver al principio. Al lunes en que todo empezó. Al lunes en que Rodrigo Castellanos Vega entró por primera vez a la panadería El Rincón de Canela y decidió que Tepito le pertenecía. Al lunes en que conoció a Valentina Reyes Montoya y se rió de sus flores. Todavía no sabía lo que había en esa melodía. Todavía. El mercado de Tepito nunca duerme del todo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo sobre Ciudad de México todavía no decide si es de noche o de madrugada, ya hay voces, carretillas, el olor agrio del asfalto mojado mezclado con canela y pan que empieza a hornearse en algún local cercano. Valentina Reyes Montoya llegó al puesto número 47 como llegaba cada lunes, con los pulmones llenos de ese aire frío y una bolsa de lona terciada al hombro. Encendió la lámpara de clip que colgaba del techo de lámina, sacó sus tijeras y empezó a trabajar. Las manos de Valentina conocían las flores mejor que cualquier libro.
Conocían cuánto forzar un tallo sin quebrarlo, cuando el clavel ya no daba más, y había que separarlo antes de que arruinara al resto. Esa mañana armó 3 ramos medianos, 2 de cempasúchil tardío y uno mixto con margaritas blancas y hojas de helecho. Los envolvió en papel de estraza, los ató con rafia y los acomodó dentro de un balde con agua. 4 cuadras. Eso era lo que separaba su puesto de la panadería El Rincón de Canela. Las caminó despacio, con el balde en una mano y el morral en la otra. A esa hora, Tepito huele a pan y a noche vieja. Las persianas metálicas de los locales cerrados reflejaban su silueta en pedazos. Empujó la puerta de madera con el hombro. La campanilla de latón tintineó, como siempre. Doña Esperanza, ya llegué. La cocina ya estaba encendida. Doña Esperanza Fuentes Alcántara, 72 años, delantal de cuadros azules, vertía café de olla en 2 tazas de peltre sin mirar hacia la puerta. El café olía a canela y a piloncillo quemado, y ese olor era, para Valentina, la definición exacta de sentirse en casa. Siéntate, mija, está caliente. Valentina puso el balde junto al mostrador, acomodó los ramos uno por uno en los jarrones de vidrio que doña Esperanza guardaba solo para eso, y se sentó en el banco de madera que tenía reservado desde hacía 4 años. 4 años de lunes, miércoles y viernes. 4 años de café de olla y campanilla de latón. Pero esa mañana algo estaba mal. Doña Esperanza se movía diferente. Caminaba hacia la ventana, miraba la calle, volvía a la cocina. Se limpiaba las manos en el delantal aunque no tenía nada en las manos. Y entonces Valentina vio algo que nunca había visto en esa posición. La bolsa de cuero vieja, la que normalmente descansaba bajo el mesón, como si siempre hubiera estado ahí, estaba en los brazos de doña Esperanza. La anciana la cargó hasta la bodega del fondo y la metió detrás de los sacos de harina. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina. Nada, doña Esperanza. La anciana se detuvo, apoyó las 2 manos sobre el mesón y respiró despacio, como si estuviera tomando una decisión. Nada que tú tengas que cargar todavía, mija. Eso no es nada. Doña Esperanza la miró de frente por primera vez esa mañana. Tenía los ojos cansados, pero no era el cansancio del sueño, era otro tipo. Hay gente que quiere quitarnos lo que es nuestro, dijo con una voz muy quieta. Nada más. ¿Quién? Gente con dinero. Gente que cree que el dinero les da derecho a todo. Valentina quiso preguntar más, pero conocía a doña Esperanza. Cuando la mujer cerraba una frase así, con ese tono plano y firme, era porque no había más que decir por el momento. No porque no supiera, sino porque todavía no era tiempo. Terminaron el café en silencio, un silencio que no era incómodo, sino denso, como el aire antes de la lluvia. Valentina recogió su morral, metió la mano y tocó el estuche largo y delgado que vivía ahí desde hace más años de los que podía contar, la flauta traversa. Desgastada en las llaves, con una raspadura vieja en el cuerpo que nunca había querido reparar. Se la colgó al hombro y se puso de pie. Ya me voy. Me llama si necesita algo. Ándale, mija. Cuídate. Valentina cruzó el umbral. La campanilla de latón tintineó de nuevo a sus espaldas. Afuera, el cielo empezaba a aclararse apenas. Ese azul muy oscuro que no es noche, pero tampoco es mañana. El frío le pegó en la cara. Dio 2 pasos hacia el mercado. Y entonces escuchó el motor. Una camioneta negra, grande, de vidrios polarizados, se deslizó por la calle con esa lentitud que tienen los autos que no necesitan apresurarse. Se estacionó frente a la panadería con una precisión que no era casual. Valentina se detuvo. La puerta del copiloto se abrió primero. Bajó un hombre con saco oscuro y una carpeta bajo el brazo. Luego se abrió la puerta trasera y bajó otro hombre, traje gris, perfectamente cortado, cabello cano peinado hacia atrás. Y en la muñeca izquierda, captando la poca luz que había en esa hora difusa, un reloj que destelló como si el sol ya hubiera salido para él solo. El hombre miró la fachada de la panadería, después miró a Valentina y sonrió, pero no era una sonrisa de saludo. Valentina apretó el ramo contra su pecho sin darse cuenta de que lo hacía. El hombre del saco oscuro abrió la puerta de la panadería sin llamar. El hombre del traje gris entró detrás de él como si la calle entera le perteneciera. 2 asistentes más se quedaron en el umbral, bloqueando la entrada como si fuera un protocolo ensayado. Valentina retrocedió un paso hacia el mostrador. Adentro, el olor a pan recién horneado todavía flotaba en el aire, denso y dulce, pero algo en ese momento lo volvió pesado. El hombre del traje gris se llamaba Rodrigo Castellanos Vega. Valentina no lo sabía todavía, pero supo de inmediato que era el tipo de hombre que entra a los lugares sin pedir permiso.
Rodrigo caminó despacio por el local, pasó el dedo enguantado de cuero negro por el borde del mostrador, lo levantó, lo examinó, hizo un gesto con la boca, como quien revisa algo que no le sorprende en mal estado. El hombre del saco oscuro, el licenciado Germán Prieto Salas, aunque Valentina tampoco lo sabía, abrió su carpeta y empezó a tomar notas. Rodrigo llegó frente a los ramos que Valentina acababa de acomodar. Clavel rojo, ramas de eucalipto, una franja de alstroemeria amarilla. Los miró como si mirara una mancha en la pared. «Quiten eso», dijo. No lo dijo en voz baja, nadie se movió. «Las flores marchitas son para gente sin clase», repitió, esta vez mirando al licenciado. «Aquí va a ir una vitrina de acero. Toma nota». Valentina tenía el último ramo en la mano. Continuó colocándolo en el florero de barro, como si no hubiera escuchado. Ajustó un tallo. Limpió una hoja con el pulgar. Rodrigo la vio entonces. La miró de arriba a abajo. El mandil verde oscuro, las manos manchadas de tierra, los zapatos con suela desgastada. «Oye», le dijo. «El piso de allá atrás está sucio. Ve a limpiar antes de que lleguemos al fondo». Valentina se volvió hacia él. «No soy empleada de limpieza», dijo. «Soy florista». Rodrigo parpadeó un segundo. Luego soltó una carcajada breve, controlada, de las que no necesitan público, pero lo buscan de todas formas. «Ah, peor», dijo. «Las flores son para gente con clase, no para ti». El licenciado Prieto no levantó la vista de su carpeta. Valentina no contestó, terminó de ajustar el ramo, apoyó las manos en el mostrador. Entonces se escucharon pasos lentos desde la trastienda. El crujido del piso de madera que Valentina conocía de memoria. 3 tablones seguidos, luego el cuarto, que siempre cedía un poco más. Doña Esperanza apareció en el vano de la puerta con un trapo de cocina en las manos, como si hubiera salido a ver qué pasaba y hubiera olvidado que lo traía. La vio a Rodrigo y se detuvo. Valentina la conocía desde hacía 4 años. La había visto discutir con proveedores, había visto cómo le decía que no a los inspectores, había visto cómo cargaba costales ella sola aunque nadie se lo pidiera. Doña Esperanza no se detenía así. «¿Qué busca usted aquí?», dijo la señora. La voz era firme, pero los nudillos alrededor del trapo estaban blancos. Rodrigo se volvió hacia ella con la misma calma con que había girado hacia el mostrador. «Buenos días», dijo. «Vine a conocer el local en persona. Me gusta hacer las cosas a la antigua. Esta panadería no está en venta». «¿Todavía?», dijo Rodrigo. Doña Esperanza dio un paso adelante. «Le pido que se vaya». Rodrigo asintió una vez, despacio. Sacó el sobre del bolsillo interior del saco y lo colocó en el mostrador, junto al florero de barro. Un sobre grueso, manila, con el nombre del despacho impreso en la esquina superior. «Tiene una semana para pensarlo, señora», dijo. «Después ya no seré tan amable». Miró una última vez los ramos de Valentina, no dijo nada más. Salió. El licenciado Prieto lo siguió. Los 2 asistentes del umbral se apartaron para dejarlo pasar y cerraron la puerta detrás de ellos. El motor del coche arrancó afuera, el sonido se fue alejando por la calle. Valentina miraba a doña Esperanza. Esperanza tenía los ojos fijos en el sobre, no lo tocó, no se movió hacia él. Se quedó parada con el trapo de cocina, colgando de una mano y la vista clavada en ese rectángulo de papel, como si pudiera prender fuego con sola la mirada. «Doña Esperanza», dijo Valentina en voz baja. La señora no respondió de inmediato. Valentina había visto muchas cosas en esa panadería. Había visto a doña Esperanza reír, regañar, consolar, negociar. Pero nunca la había visto así, quieta, con los hombros hundidos 1 centímetro, la mandíbula apretada, como si estuviera sosteniendo algo muy pesado por dentro. Eso era miedo, miedo de verdad. Entonces doña Esperanza habló, casi para sí misma, tan bajito que Valentina tuvo que inclinarse para escuchar. «Él no sabe lo que tiene guardado aquí». Valentina la miró. «¿Cómo dice?». Pero doña Esperanza ya había recogido el sobre del mostrador y caminaba de regreso hacia la trastienda. El cuarto tablón crujió, la puerta se cerró despacio, y Valentina se quedó sola entre los ramos, sin entender a qué se refería. Las tijeras no las había olvidado. Valentina lo sabía desde que salió del mercado. Las tijeras estaban en el cajón de madera del puesto, exactamente donde las dejaba siempre, entre el rollo de rafia y la cinta verde, pero necesitaba un pretexto, y ese era el único que se le ocurrió. Llegó a El Rincón de Canela a las 4 de la tarde. Escuchó el ruido antes de llegar a la puerta.
Voces, muchas, superpuestas. El señor Covarrubias, que vendía tamales 2 calles abajo. La señora Inés, con su delantal todavía manchado de salsa. El muchacho de la ferretería, que no tendría más de 20 años, pero hablaba como si hubiera visto 3 guerras. Todos adentro de la panadería, todos hablando al mismo tiempo, todos indignados. Es que no puede venir aquí con sus abogados a decirnos lo que vale nuestra calle, decía el señor Covarrubias, golpeando el mostrador con la palma. Hace tiempo, yo lo vi llegar en ese coche negro, así de ostentoso, como si Tepito fuera suyo, respondía la señora Inés. Pues que sepa que aquí no somos gente que se deja, añadió el muchacho de la ferretería, aunque nadie le había preguntado nada. Doña Esperanza estaba detrás del mostrador, escuchando, con los brazos cruzados sobre el pecho. No decía nada. Asentía de vez en cuando, pero su mirada estaba en otro lugar completamente distinto. Valentina entró. Nadie la vio llegar. El olor a pan de yema mezclado con el sudor de tanta gente y el café de olla que alguien había puesto a calentar sin pedirle permiso a nadie. El ventilador de techo giraba despacio, moviendo el aire caliente de un lado a otro, sin refrescar nada. Valentina se quedó junto a la puerta un momento. El ruido la golpeó como algo físico. Palabras encimadas, sillas arrastradas. Alguien riendo con una carcajada nerviosa que no tenía nada de graciosa. Metió la mano a su bolso. No buscó las tijeras inexistentes. Sus dedos encontraron el estuche de tela azul marino, gastado en los bordes, con el cierre de metal oxidado que chirriaba al abrirse. La flauta traversa estaba ahí, como siempre, fría al tacto, aunque hiciera calor. La sacó casi sin pensar. Era un gesto antiguo, de cuando tenía 8 años y el mercado se ponía tan ruidoso que sentía que la cabeza le iba a estallar. Doña Esperanza le había enseñado que la música no callaba el mundo, pero sí lo ordenaba un poco. Llevó la flauta a los labios. 3 notas, simples, repetidas, una melodía que no era canción propiamente, sino algo más viejo que eso, algo que se parece a cuando una persona quiere decirle a otra que todo va a estar bien, aunque no esté segura de que sea verdad. El señor Covarrubias dejó de hablar a la mitad de una frase. La señora Inés bajó el vaso de café. El muchacho de la ferretería giró la cabeza. El bullicio se fue apagando como cuando se baja el volumen de una radio, despacio, hasta que solo quedó el ventilador girando arriba y las 3 notas de Valentina llenando el local de punta a punta. Todos la miraban. Valentina no los miró a ellos. Tocó con los ojos entrecerrados, concentrada en el aire que pasaba por el metal, en el pequeño temblor que le recorría los dedos. Entonces escuchó algo que la hizo abrir los ojos. Un sonido distinto, no de la flauta, era Doña Esperanza. Estaba inmóvil detrás del mostrador, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en la madera, los dedos extendidos como si necesitara sujetarse a algo. Tenía una expresión que Valentina no supo nombrar. No era tranquilidad, tampoco era tristeza exactamente. Era algo más complicado, algo que mezclaba las dos cosas con una tercera que Valentina no conocía todavía. Valentina terminó de tocar. El silencio duró unos segundos. Luego alguien tosió. Alguien más acomodó una silla y los vecinos empezaron a despedirse en voz baja, como si la panadería se hubiera convertido de repente en un lugar donde no se podía hablar fuerte. Cuando el último salió, Doña Esperanza abrió los ojos. Tenía lágrimas. Valentina nunca la había visto llorar. En 12 años de llevarle flores, en el velorio de don Aurelio, en los días malos del mercado, en los apagones y las inundaciones del barrio, nunca. Doña Esperanza no lloraba. Era tan cierto como que el cuarto tablón del piso crujía siempre. Doña Espe, empezó Valentina. No toques esa melodía fuera de aquí, Valentina. La voz de Esperanza sonó rota, como tela vieja que se parte. Jimogis, por favor. Shh. Valentina sostuvo la flauta entre las manos sin saber qué hacer con ella. ¿Por qué? Doña Esperanza no respondió. Solo agachó la mirada. Se agachó detrás del mostrador y cuando volvió a enderezarse traía en los brazos la bolsa de cuero vieja. La misma que vivía bajo el mesón. La abrazó contra el pecho con las 2 manos, como si fuera algo que pudiera romperse o escaparse. Y no dijo nada más. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó en su cuarto de la vecindad de la calle Aztecas con la flauta apoyada contra la pared y la imagen de Doña Esperanza abrazando esa bolsa de cuero como si le fuera la vida. El techo de su cuarto tenía una mancha con forma de mano abierta. Siempre había estado ahí. Esa noche la miró como si fuera nueva.
A las 5 de la mañana se levantó, agarró sus cubetas con ramos y se fue al mercado a recoger el pedido del día. Claveles rojos, flores de terciopelo amarillo, un par de manojos de cempasúchil que le habían sobrado de la semana anterior y que todavía olían fuerte a resina dulce y a tierra de milpa. Se los cargó al hombro y caminó hasta la panadería. Llegó a las 6:40. La calle todavía estaba oscura. El olor a pan recién horneado ya salía por debajo de la puerta, esa mezcla de canela y vainilla que a estas horas era casi demasiado dulce para respirar. Valentina abrió con su llave de repuesto, encendió la luz del mostrador y empezó a acomodar los ramos en los frascos de vidrio que doña Esperanza dejaba llenos de agua desde la noche anterior. Estaba cortando los tallos del último manojo cuando escuchó que alguien empujaba la puerta. Se dio vuelta. Era Rodrigo Castellanos, solo. Sin traje, o bueno, sí traía saco, pero sin corbata, con el primer botón de la camisa abierto. Sin los dos hombres que lo seguían la semana pasada, sin el gesto de quien llega a comprar algo porque puede. Parecía otra persona, o la misma persona en un mal momento. «Buenos días», dijo él, y su voz sonó rara, más chica. Valentina lo miró un segundo. «La panadería abre a las 8. Lo sé». Rodrigo entró de todas formas. «Busco a la señora dueña. Doña Esperanza llega a las 8. Él asintió, no se fue, miró las mesas de madera, eligió la más cercana a la ventana y se sentó, como si hubiera decidido esperar antes de terminar de pensarlo. Valentina siguió con los ramos. Lo observaba de reojo mientras acomodaba los claveles. El hombre miraba los frascos, con flores, con una expresión que no era la del martes pasado. No había desprecio, había algo parecido a la incomodidad de quien ve algo que reconoce y preferiría no reconocer, como cuando uno se cruza en el espejo a deshoras y no está listo para su propia cara. El silencio duró varios minutos. El reloj de la pared marcó las 7:15 con un clic seco. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Rodrigo de pronto. Valentina no lo miró. 4 años. ¿Por qué? Rodrigo no contestó. Ella terminó de acomodar el último frasco, limpió la mesita del mostrador con un trapo húmedo y se fue a la trastienda a doblar los papeles de envolver. No quería seguir sintiéndolo ahí, quieto, mirando cosas con esa cara. A las 8:05 escuchó pasos en la banqueta. La puerta se abrió. Doña Esperanza entró con su delantal doblado bajo el brazo y las llaves todavía en la mano. Dio 2 pasos adentro, vio a Rodrigo sentado en la mesa de la ventana y se detuvo. Se detuvo como si el piso se hubiera vuelto vidrio. Rodrigo se puso de pie. No dijo nada. Solo la miró. Valentina salió de la trastienda justo a tiempo para ver ese momento, los dos de frente, separados por 3 metros de mosaico rojo, con el olor a pan y a cempasúchil flotando entre ellos, y un silencio que no era silencio, sino todo lo contrario, era algo cargado, pesado, lleno de años que Valentina no conocía. 1, 2, 3 segundos. Entonces doña Esperanza bajó la mirada al delantal que traía doblado, lo apretó contra el estómago, y cuando levantó la vista, su voz sonó completamente plana. Sin temblor, sin pregunta. «Ya sé por qué viniste». Hizo una pausa de un segundo. «Pero lo que buscas no te lo voy a dar». Rodrigo no dijo nada más. Giró sobre sus talones, salió de la panadería y el golpe de la puerta fue lo único que rompió el aire quieto del local. Valentina siguió ahí, parada junto al mostrador, con la flauta todavía caliente entre los dedos, escuchando cómo los pasos del empresario se perdían en la calle. Doña Esperanza no se movió. Se quedó con el delantal apretado contra el estómago, mirando el suelo de mosaico rojo, como si esperara que las baldosas le dieran una respuesta. Valentina no le preguntó nada esa tarde. Recogió sus flores, cerró el cubo de agua y se fue. Pero no pudo dormir. Las horas pasaron lentas, con el ruido de la vecindad colándose por la ventana, una radio lejana, un perro, el chirrido metálico de una reja. Valentina se revolvió en la cama 3 veces, 4. Encendió la luz, la apagó. Y a las 2 de la mañana, sin poder explicarlo con palabras exactas, se levantó, se puso los tenis y tomó la llave que doña Esperanza le había dado hace 2 años para emergencias. La calle estaba vacía, sus pasos sobre el pavimento mojado sonaban más fuerte de lo normal, como si la ciudad entera estuviera escuchando a dónde iba. Empujó la puerta de la panadería con cuidado,
Olía a levadura fría y a canela vieja, un olor distinto al de las mañanas. Más quieto, más denso. Valentina encendió la luz pequeña del fondo, la que usaban para no despertar a los vecinos cuando llegaban temprano. Fue directo al mostrador. Se dijo a sí misma que venía a regar las plantas del escaparate. Los helechos necesitaban agua. Era verdad que los helechos necesitaban agua. Pero sus pies la llevaron detrás de los sacos de harina. La bolsa seguía ahí, de cuero café oscuro, con las costuras desgastadas en las esquinas. Valentina la sacó con cuidado, como si pesara más de lo que debía. La puso sobre el mesón bajo la luz, y entonces sus manos empezaron a temblarle. No era miedo exactamente, era algo más parecido al momento justo antes de abrir una puerta que sabes que no vas a poder cerrar. Intentó el broche una vez, los dedos resbalaron. Lo intentó de nuevo, con más calma, respirando despacio, y esta vez el cierre se dio con un chasquido seco. Adentro había 3 cosas. Una carta escrita a mano en papel amarillento, doblada en 2. Una fotografía en blanco y negro, pequeña como la palma de una mano. Y un documento, doblado en 4, con los bordes gastados de tanto tiempo. Valentina tomó la carta primero. La letra era apretada, inclinada hacia la derecha, como de alguien que escribía rápido o con miedo. No puedo quedármela, no tengo con qué. Cuídenla, su nombre es Valentina. Eso era todo. 5 líneas. La firma era un garabato que no se podía leer, pero debajo había un número de teléfono viejo, de 6 dígitos como los que ya nadie usa, y 2 iniciales escritas con más fuerza que el resto del texto, como si quien las escribió hubiera apretado el bolígrafo al final, RSV. Valentina dejó la carta sobre el mesón, tomó la fotografía. Era una bebé recién nacida, envuelta en una cobija de cuadros claros y oscuros. Tenía los ojos cerrados y el puño izquierdo apretado contra la mejilla. Y en la muñeca izquierda, justo donde la cobija se doblaba, había una marca pequeña, una cicatriz delgada, de 1 centímetro, quizás menos. Como una línea que alguien hubiera trazado con cuidado. Valentina miró la foto un segundo largo. Luego miró su muñeca izquierda. Se subió la manga del suéter despacio hasta el codo. La cicatriz estaba ahí, la misma forma, el mismo lugar, delgada, pálida, tan vieja que ya casi no se veía, pero estaba. En la panadería no había ningún sonido, ni la radio, ni el perro, ni la reja. Solo el zumbido quieto del refrigerador y el papel amarillento sobre el mesón, con esas 2 iniciales que Valentina ya había escuchado antes. RCV, Rodrigo Castellanos Vega. Había un documento más en la bolsa, doblado en 4 partes, apretado como si alguien lo hubiera guardado con prisa, o con vergüenza. Valentina lo desplegó sobre el mesón, con los dedos planos, sin alzarlo, como si tuviera miedo de que el papel se rompiera o desapareciera. Era una carta, escrita a mano, con tinta azul oscura que ya se había desteñido en las esquinas. No tenía membrete de ninguna dependencia, no tenía sello oficial, era simplemente una hoja con renglones y letra apretada, y arriba, centrado, decía, acta de adopción voluntaria. Valentina leyó despacio. Nosotros, Aurelio Reyes Montoya y Esperanza Fuentes Alcántara, declaramos recibir en nuestra custodia y amparo a una niña recién nacida, sin nombre registrado, encontrada en el mercado de Tepito el día 18 de noviembre, hace 38 años. La registraremos bajo nuestro apellido como Valentina Reyes Montoya. Nos comprometemos a criarla como hija propia. La firma de su papá estaba ahí, la letra grande, inclinada hacia la derecha, con la A mayúscula que siempre parecía un techo. Valentina la conocía de memoria, la había visto en las libretas de gastos de la vecindad, en los recibos del mercado, en la última carta que él le escribió antes de morirse, y junto a esa firma, la de su mamá. Más pequeña, más apretada. Valentina pasó el dedo sobre las 2 firmas sin tocarlas del todo, solo rozando el papel. Abajo, en el espacio que decía padre biológico, había una línea tachada. Una sola raya horizontal, firme, hecha con la misma tinta, pero el nombre debajo no había desaparecido, seguía ahí, presionado en el papel. Valentina tomó la hoja y la acercó a la ventana. La poca luz de la madrugada la atravesó por detrás. Rodrigo Castellanos Vega guardó el papel, se sentó en el suelo, entre los sacos de harina y la charola de pan del día anterior que Esperanza había dejado tapada con un trapo. Olía a canela fría, a levadura quieta, un olor que Valentina había respirado toda su vida y que en ese momento le pareció completamente ajeno. Se quedó sentada un rato largo, las rodillas dobladas, la espalda contra el saco de harina, el morral en el regazo. No lloró. Quiso hacerlo. Sintió algo presionando por dentro, algo que buscaba salida, pero no encontró el camino.
Era como intentar abrir una llave de agua que alguien hubiera soldado por fuera. Lo que sí llegó, claro y nítido, como si alguien lo hubiera dicho en voz alta, fue una imagen. La cara de Rodrigo Castellanos Vega cuando ella sacó la flauta. En la reunión de vecinos. El martes pasado. Valentina había empezado a tocar casi sin pensarlo. Una costumbre nerviosa, un escudo, y él se había detenido a mitad de una frase, se había quedado quieto y había palidecido, no un poco, del todo, como si alguien le hubiera vaciado la sangre. Valentina siempre había pensado que la melodía era suya, que la había inventado, o casi, que la había aprendido de Esperanza y ya. Pero una vez, hace muchos años, cuando Valentina tenía quizás 12 o 13, le había preguntado: «Mamá, ¿de dónde es esta música? ¿Tú la inventaste?». Y Esperanza había dejado de amasar, se había limpiado las manos en el delantal y había dicho, sin voltear a verla del todo: «No, mi amor, esa melodía viene de muy lejos, de alguien que te quería antes de que yo te encontrara». Valentina se había quedado callada. ¿Quién? Alguien que no pudo quedarse. Y eso había sido todo. Valentina siempre creyó que era una metáfora, que Esperanza hablaba en el modo poético que usaba a veces, como cuando decía que el pan tenía memoria o que el mercado respiraba, una figura, una imagen bonita para no decir nada concreto. Ahora entendía que Esperanza había dicho exactamente la verdad. Valentina sacó la flauta del morral. La sostuvo con las dos manos, sin llevársela a los labios, solo la tuvo ahí, sobre las palmas abiertas, mirando el metal gastado, los agujeros que conocía de memoria. Alguien le había enseñado esa melodía a Esperanza, y Esperanza se la había enseñado a ella. Y el único hombre que la reconoció fue Rodrigo Castellanos Vega. Guardó la flauta, guardó los documentos, la foto, la carta, el papel con el nombre tachado, en el fondo del morral, debajo de las tijeras de florista, y la bolsa de rafia. Dobló la bolsa de cuero vacía con cuidado y la volvió a colocar bajo el mesón, exactamente donde la había encontrado. Apagó la luz de la panadería, salió a la calle cerrando la reja despacio, sin dejar que el metal sonara. El barrio estaba quieto. Las 4 de la mañana en Tepito huelen a tortilla de las fondas que ya empiezan y a humedad de los muros. Valentina cruzó la calle hacia su puesto. Entonces la vio, a media cuadra, estacionada pegada a la banqueta, con las luces apagadas y el motor frío. Una camioneta negra, sin placas visibles desde donde ella estaba. Valentina se detuvo en la mitad de la calle. La camioneta no se movió, pero tampoco estaba vacía. Había una silueta dentro, quieta. Mirando hacia la panadería, Valentina esperó. La silueta dentro de la camioneta no se movió. Entonces, ella siguió caminando hacia su puesto, sin correr, sin voltear. Si alguien la vigilaba, que la viera caminar derecho. Esa noche no durmió. A las 7 de la mañana estaba parada frente a la Torre Ángel, en Paseo de la Reforma. El edificio tenía 30 pisos de vidrio espejado y una entrada de mármol blanco que reflejaba el sol de noviembre como una advertencia. Valentina llevaba su bolso de lona, la carpeta con los documentos dentro y la foto de la bebé en la mano. No traía flores. La recepcionista era una mujer joven con traje gris y el cabello recogido con tal precisión que parecía parte del mobiliario. «Buenos días», dijo Valentina, «necesito ver al señor Rodrigo Castellanos Vega». La recepcionista levantó los ojos del monitor apenas un segundo. «¿Tiene cita?». «No. Entonces no es posible. El licenciado Castellanos tiene agenda hasta el viernes». Valentina puso la fotografía sobre el escritorio. Una foto en blanco y negro, ya amarillenta, de una bebé recién nacida envuelta en una manta de cuadros. Dígale», dijo Valentina con voz tranquila, «que la florista de Tepito trajo algo que perdió hace 38 años». La recepcionista miró la foto, luego miró a Valentina. Luego volvió a mirar la foto. «Vimo, un momento», dijo, y tomó el teléfono. Valentina se quedó de pie, no se sentó en los sillones de cuero beige que había a un lado. Prefirió quedarse parada, con la espalda recta, escuchando el zumbido del aire acondicionado que enfriaba el vestíbulo hasta hacer el ambiente incómodo. La recepcionista habló en voz baja, colgó. «El señor Castellanos la recibirá en 5 minutos, piso 24». El elevador tenía espejos en las 4 paredes. Valentina vio su propio reflejo multiplicado hacia el infinito. Una mujer con ropa sencilla, cabello negro suelto, una carpeta apretada contra el pecho. Se veía exactamente como lo que era, y eso, pensó, era suficiente. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado en color vino. Al final, una asistente la condujo al despacho sin decirle una sola palabra. La habitación era enorme.
paredes de duela oscura, un escritorio de caoba que podría servir de mesa para 10 personas, y ventanales del piso al techo que mostraban la ciudad entera, el Ángel de la Independencia abajo, el bosque de Chapultepec al fondo, y más allá, las montañas envueltas en la neblina de la mañana. Olía a café recién hecho y a algo más seco, como madera nueva que nunca ha tenido calor. Rodrigo estaba de espaldas, mirando hacia afuera. Valentina cerró la puerta detrás de ella. No dijo nada. Se acercó al escritorio y puso la carpeta encima. La abrió despacio. La carta de adopción, la foto, el papel con el nombre escrito a mano. El sonido del papel sobre la caoba fue lo único que se oyó en el cuarto. Rodrigo se volteó. Sus ojos fueron directamente a la foto en la mano de Valentina, no a su cara, a la foto. 3 segundos. 4. Luego bajó la vista a los documentos sobre el escritorio. Se acercó como quien se acerca a algo que puede quemarlo. Sus manos, las mismas que habían firmado contratos por millones de pesos, las que había visto golpear la barra de la panadería esa primera mañana, se posaron sobre el borde del escritorio. Temblaban, no mucho, pero temblaban. Valentina lo observó sin moverse. Esperó a que él terminara de leer. Cuando Rodrigo levantó la vista, tenía la cara de alguien que acaba de reconocer un lugar que creyó haber olvidado para siempre. ¿Cómo llegaron estos papeles a tus manos?, dijo con la voz muy baja. Eso no importa todavía, respondió Valentina. Solo quiero que me explique una cosa. Una sola. Rodrigo no dijo nada. Esperó. La melodía, dijo Valentina, la que toqué en la panadería la semana pasada. ¿De dónde viene? El silencio que siguió duró tanto que el aire acondicionado pareció más ruidoso. Rodrigo cerró los ojos. Cuando habló, su voz era apenas audible, como si las palabras vinieran de muy adentro y le costara trabajo traerlas hasta la superficie. Era la canción que le cantaba mi madre cuando yo era niño. La única cosa que le dejé a mi hija antes de irme. Valentina no se movió. Siguió sentada al otro lado del escritorio, con la bolsa de cuero sobre las rodillas y los documentos dentro, bien doblados. La luz de la tarde entraba por el ventanal de la Torre Ángel como una línea dorada que cortaba el piso entre ellos. Rodrigo abrió los ojos. Vio que ella esperaba más, y entonces habló. Giota tenía 17 años, dijo. Vivía en Tepito, no en un departamento, en un cuarto con un colchón y una hornilla. Mi madre había muerto ese año, y yo cargaba su canción aquí adentro, como si fuera lo único que no se podía vender. Se detuvo. Se pasó la mano por la nuca. La madre de la niña tenía 16. Se llamaba Carmen. Carmen Montoya. Era del mismo barrio. Nos queríamos como se quieren dos muchachos que no tienen nada, con mucha intensidad y muy poca cabeza. Cuando nació la bebé, Carmen no lo resistió. Se fue en el parto. No hubo hospital, no hubo médico. Fue en ese cuarto, esa misma noche. Valentina escuchó el clic del clima artificial cambiando de ciclo. Nada más. No dijo nada. 3 semanas, continuó Rodrigo, y la voz se le aplanó, como si estuviera leyendo algo que ya no le pertenecía. Raps. 3 semanas la tuve. Le cantaba esa canción cada noche porque era lo único que sabía hacer. No tenía dinero para leche de verdad. No tenía a nadie. Tenía 17 años y una bebé que lloraba, y yo no sabía por qué lloraba. No sabía nada. Rodrigo se levantó. Fue hasta el ventanal. Le dio la espalda a Valentina. Una mañana la envolví en la única chamarra que tenía. La puse en una caja de cartón. Escribí una nota, no sé ni qué decía. Algo de que la quería. Algo de que así tendría más oportunidades. La dejé en el mercado de Tepito, en un pasillo donde siempre había gente. Calculé que alguien la encontraría rápido, y me fui. ¿A dónde?, preguntó Valentina. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Al norte de la ciudad. A Polanco. A Satélite. A cualquier lado que no fuera Tepito. Conseguí trabajo cargando cajas en una bodega. Luego, otro trabajo. Luego, empecé a comprar y vender. Luego, el primero contrato. El primer socio, el primer edificio. Cada peso que gané lo construí encima de eso que hice aquella mañana. Encima de esa caja de cartón. Se quedó callado mirando el paseo de la Reforma desde las alturas. Los coches de abajo eran pequeños, silenciosos, ajenos. Nunca volví a Tepito, dijo, hasta que el proyecto me trajo de regreso. Valentina bajó la vista a la bolsa de cuero. La tela estaba desgastada en las esquinas, casi pálida. Pensó en doña Esperanza cargando esa bolsa todos estos años.
Pensó en la foto de la bebé, en la letra torcida de la carta de adopción, en el nombre escrito, a mano, Rodrigo Castellanos Vega. Levantó la vista. Doña Esperanza sabía quién era usted, dijo. Por eso guardó esa bolsa. No para usarla en su contra, para que yo pudiera decidir si quería saber. Rodrigo se volvió desde el ventanal. La miró. Una pausa, dijo Valentina, casi para ella misma. Luego más claro. Y ahora sé. El cuarto quedó quieto. Afuera, un helicóptero cruzó el cielo sobre la Reforma con un zumbido que se apagó rápido. Rodrigo tenía las manos a los lados. Ya no eran las manos de un empresario, eran las manos de un hombre de 55 años que acaba de escucharse decir en voz alta algo que llevaba 38 años sin pronunciar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Valentina recogió los documentos del escritorio. Los dobló con cuidado, sin apresurarse, como quien guarda algo importante sin querer arrugarlo. Los metió en su morral. Se levantó. Todavía no lo sé, dijo. Pero usted sí sabe lo que tiene que hacer. Y salió. La puerta del despacho se cerró sin golpe, con ese sonido suave y definitivo de las puertas caras. Rodrigo se quedó solo frente al ventanal, con el paseo de la Reforma abajo y el nombre de Carmen Montoya en algún lugar de la garganta donde no terminaba de bajar. Valentina caminó desde el paseo de la Reforma hasta la vecindad de la calle Aztecas sin tomar el metro, sin pedir un Uber, sin hacer nada que implicara esperar. Necesitaba el movimiento, la suela de sus tenis sobre el concreto, el ruido del tráfico de la tarde, los puestos de tamales en las esquinas con su vapor blanco y espeso. Todo eso era mejor que quedarse quieta con lo que cargaba en el pecho. Cuando llegó al portón de la vecindad, el olor a pan recalentado todavía flotaba desde la panadería cerrada. Subió el pasillo hasta el cuarto del fondo. Tocó 3 veces. Esperanza abrió la puerta. No dijo nada. Miró la cara de Valentina, la mandíbula apretada, los ojos secos pero con algo detrás, que dolía más que las lágrimas, y se hizo a un lado para dejarla entrar. Adentro, el cuarto olía a canela y a ropa guardada. Había una vela encendida frente a la foto de don Aurelio en la repisa. Valentina la vio y tuvo que desviar la mirada. Se sentaron en las 2 sillas de siempre, una frente a la otra. La mesa entre las dos tenía una taza de té que Esperanza había estado tomando antes de que tocaran la puerta. Todavía salía vapor. Ya lo sabes, dijo Esperanza. No era una pregunta. Ya lo sé, dijo Valentina. Esperanza asintió despacio. Juntó las manos sobre el regazo y habló sin rodeos, como quien lleva mucho tiempo ordenando las palabras y no quiere perder ninguna. Lo primero que quiero que sepas es esto. Aurelio y yo te amamos desde el primer segundo, no desde cuando creciste y fuiste buena niña, no desde cuando nos diste satisfacciones, desde el primer segundo, antes de que supiéramos tu nombre. Valentina no respondió, escuchó. Lo segundo, continuó Esperanza, es que supe quién era Rodrigo Castellanos hace como 15 años, cuando empezó a salir en los periódicos de negocios. Vi las iniciales en un documento viejo que guardaba y algo me revolvió el estómago. Mandé investigar con el señor Telles, el del archivo del mercado. Me confirmó que era él. Que el niño de 17 años que dejó a una bebé en una caja de cartón se había vuelto millonario. ¿No? ¿Y no me dijo nada? No, porque Esperanza no apartó la mirada. Porque esa verdad era tuya, no mía. Yo no tenía derecho a cargártela cuando todavía estabas aprendiendo a ser tú misma. Esperé a que fueras suficientemente fuerte para cargarla sin que te aplastara. Valentina sintió algo moverse adentro, algo que no era exactamente rabia, pero que tampoco era paz. ¿Y si yo nunca hubiera abierto la bolsa?, preguntó. Esperanza no dudó ni un momento. Te la hubiera dado el día que yo muriera. El cuarto se quedó muy quieto. Afuera, alguien en la vecindad puso música norteña a bajo volumen. La vela frente a don Aurelio parpadeó una vez. Valentina miró la foto de él. El bigote entrecano, la sonrisa de costado, la camisa del domingo. Pensó en todas las mañanas en que ese hombre le había cortado el pan con mantequilla y se lo había dado sin preguntarle si tenía hambre, porque ya sabía que sí. Pensó en cuántas veces ella había creído que venir de ningún lado significaba ser de ningún lado, y entonces sí lloró. No fue un llanto de película, no fueron sollozos dramáticos. Fue un llanto apretado, casi silencioso, de alguien que ha estado conteniendo algo muy pesado durante muchos días y que de repente suelta un poco, solo un poco. Lloró y no supo bien de qué. No de tristeza, exactamente.
Era algo más complicado que la tristeza, algo que no tenía nombre preciso, algo que dolía y al mismo tiempo limpiaba. Esperanza no la abrazó de inmediato. Primero dejó que pasara, luego le puso una mano sobre la rodilla, con esa firmeza callada que Valentina conocía desde niña, la misma con la que Esperanza ponía el pan en la bolsa, sin aspavientos, sin urgencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Estuvieron así varios minutos. El té se enfrió. La vela siguió ardiendo. Cuando Valentina levantó la cabeza, se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a Esperanza directamente. «No sé qué voy a hacer con él», dijo. «Ya lo sabrás», respondió Esperanza. «Siempre has sabido». En ese momento, el teléfono de Valentina vibró sobre la mesa. Una vez. Una sola vez, como un golpe suave. Valentina lo giró. Era un número desconocido. El mensaje decía: «Necesito hablar contigo antes de que sea tarde. Soy Sofía Castellanos». Valentina leyó el mensaje 2 veces. Luego posó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «¿Quién es?», preguntó Esperanza. «Su hija». El silencio que siguió fue distinto al de antes, más tenso. Esperanza se limpió las manos en el delantal aunque no tenía nada en ellas. «¿Qué vas a hacer?». Valentina no respondió de inmediato. Tomó la taza de té frío, la sostuvo un momento y la dejó otra vez sin beber. «Voy a verla», dijo. Acordaron verse al día siguiente, a las 10 de la mañana, en una cafetería del centro histórico que Sofía propuso por mensaje, un lugar pequeño en la calle de Tacuba, con mesas de madera oscura y olor a canela quemada en el aire. Valentina llegó 10 minutos antes, pidió agua. Esperó. Sofía Castellanos Ríos entró exactamente a la hora. 30 años, abrigo gris oscuro, bolso de mano que probablemente costaba más que el puesto de flores, número 47, en todo un mes. Caminaba derecha, con esa postura que se aprende de niña cuando el dinero nunca ha faltado. Pero tenía los ojos de alguien que no había dormido bien. Se sentó frente a Valentina sin quitarse el abrigo. «Gracias por venir», dijo. «Usted me buscó a mí», respondió Valentina. Sofía asintió. Pidió un café solo al mesero, que se acercó y esperó a que se alejara antes de hablar. «Mi padre me llamó ayer por la tarde», dijo. «Me contó todo. Bueno, casi todo, lo suficiente. ¿Y?» Y no lo había visto así en mi vida. Sofía bajó la voz, aunque nadie en la cafetería les prestaba atención. «Mi padre no habla de su pasado, nunca, ni cuando yo era chica, ni ahora. Es como si su vida empezara el día que firmó su primer contrato. Lo que me dijo ayer fue la primera vez que lo vi llorar». Valentina no dijo nada, esperó. «No vengo a pedirle que lo perdone», continuó Sofía. «Eso no me toca a mí. Y no vengo a ofrecerle nada». Hizo una pausa breve. «Vengo porque hay un problema que nos afecta a las dos, aunque usted todavía no lo sepa». «Dígame». Sofía envolvió la taza de café con las 2 manos. «El licenciado Germán Prieto Salas ya sabe que algo pasa. No sabe qué exactamente, pero sabe que mi padre tiene un problema personal en Tepito y que ese problema puede comprometer el proyecto de renovación urbana». Valentina frunció el ceño ligeramente. «¿Cómo lo sabe?». «Germán tiene ojos en todas partes. Lleva 3 años construyendo ese proyecto junto con mi padre, pero nunca ha dejado de buscar la forma de quedarse con todo». Sofía dejó la taza sobre la mesa. «Está planeando usar esto. Mover el contrato a su nombre, dejar a mi padre afuera y seguir con la demolición por su cuenta. Sin mi padre, sin negociaciones, sin ningún freno». Valentina sintió algo frío moverse en su pecho. «¿Y la panadería?». «La panadería desaparece igual», dijo Sofía, directa, con o sin mi padre. «Germán no tiene ningún motivo para respetar nada de lo que Rodrigo haya prometido o considerado. Si esto sale mal, mi padre pierde todo, y doña Esperanza también pierde, y usted también pierde, aunque haya ganado la batalla moral». El sonido de una silla arrastrándose en la mesa de junto, alguien pidiendo la cuenta, la vida normal siguiendo su curso a 30 centímetros de distancia. Valentina miró a Sofía con cuidado. La joven sostuvo la mirada sin bajarla. «¿Cuánto tiempo tiene Germán para mover ese contrato?», preguntó Valentina. «La conferencia de prensa es el viernes». Eso ya estaba planeado. Mi padre iba a anunciar ahí la segunda fase del proyecto. Germán necesita actuar antes o en ese mismo momento.
Si el viernes mi padre llega debilitado, confundido o ausente, Germán toma el micrófono. Y si llega destrozado porque alguien reveló su secreto ese mismo día, Sofía no respondió. Sostuvo la taza otra vez, aunque el café ya debía estar frío. ¿Qué quiere que haga yo?, preguntó Valentina. Sofía la miró durante un momento largo. Afuera, por el vidrio de la cafetería, pasaba el tráfico habitual del centro. Un vendedor ambulante ofrecía algo que nadie compraba. Quiero que vayas a esa conferencia de prensa, dijo Sofía por fin, y que hagas lo que sabes hacer. Valentina caminó de regreso a Tepito a pie. No tomó el metro. Necesitaba el ruido de la calle, los puestos cerrados, los perros que dormían en las banquetas. Necesitaba no pensar y pensar al mismo tiempo. Llegó a la panadería pasadas las 11 de la noche. Doña Esperanza ya había cerrado horas antes. Valentina tenía llave desde hacía 4 años para dejar las flores antes de que abrieran, para no despertar a nadie. Entró en silencio. El olor a canela y a masa fría estaba ahí, espeso, como siempre estaba cuando el horno llevaba horas apagado. No encendió todas las luces, solo la lámpara pequeña del rincón, la que doña Esperanza dejaba prendida para que el local no quedara completamente a oscuras. Se sentó en el banco de madera junto al mostrador. La flauta estaba en su funda, dentro de la bolsa que cargaba a todas partes. La sacó, pero no la armó. Se quedó con el estuche sobre las piernas, los dedos encima de la tela desgastada. Sofía quería que fuera a esa conferencia y que hiciera lo que sabía hacer, lo que sabía hacer. Valentina giró el estuche entre las manos. La tela olía a madera vieja y a algo que no tenía nombre. Siempre había olido así. ¿Qué era lo que sabía hacer exactamente? ¿Aparecer con documentos? ¿Tocar la flauta frente a las cámaras hasta que Rodrigo Castellanos se derrumbara en público? Eso era lo que Sofía necesitaba. Su padre destrozado, incapaz de firmar. Y entonces Germán Prieto tomaba el micrófono y el proyecto avanzaba de todas formas, pero con otro nombre al frente. Los 42 puestos del mercado seguían cayendo. Valentina pensó en don Cipriano, que vendía tornillos y refacciones desde hacía 31 años en el puesto número 12. En la señora Hortensia, que había puesto su puesto de tamales con el dinero del seguro de vida de su esposo. En el puesto número 47, que era el suyo, donde había sembrado macetas de lavanda en las grietas del concreto porque le parecía absurdo vender flores rodeada de gris. La lavanda tardó 2 meses en prender. Siempre tardaba en prender lo que valía la pena. Pensó en la bolsa de cuero, en la carta, en la foto de una bebé sin nombre todavía, en un chico de 17 años que no tenía nada, ni dinero, ni futuro, ni siquiera certeza de que sobreviviría el mes, y que de todas formas le cantó a esa bebé durante 3 semanas antes de soltarla. No lo defendía, no estaba lista para eso, pero tampoco podía fingir que ese chico y el hombre que había humillado sus flores eran exactamente la misma persona. Eran el mismo cuerpo. No era lo mismo. El reloj de pared de la panadería marcó las 12, luego la 1, luego las 2. Valentina no durmió, tampoco tocó la flauta. Se quedó con ella en el regazo y dejó que la panadería hiciera sus ruidos, el crujido del techo cuando bajaba la temperatura, el zumbido lejano de algún camión en la avenida, el silencio particular de Tepito a las 3 de la mañana, que no era silencio del todo, sino una pausa entre un ruido y el siguiente. A las 4 menos cuarto se puso de pie, caminó hasta la bolsa de cuero que seguía bajo el mesón donde siempre había estado. La levantó. Sintió el peso conocido de los documentos adentro, la carta, la foto, el nombre escrito con tinta que se había vuelto casi transparente con los años. Volvió al banco, abrió la carta una vez más. Aunque ya se la sabía de memoria, no buscaba información, buscaba otra cosa. Una confirmación de algo que todavía no sabía nombrar. La encontró en la última línea, escrita con la letra torcida de alguien muy joven que no tenía práctica escribiendo cosas importantes. Que alguien la quiera más de lo que yo puedo quererla ahora, no para siempre. Ahora. Valentina dobló la carta con cuidado, la devolvió a la bolsa, metió la bolsa bajo el mesón, luego sacó el teléfono. Eran las 4 de la mañana con 7 minutos. Buscó el número que Rodrigo le había dejado escrito en un papel durante la confrontación del martes. Un número de celular, sin nombre en la libreta, que ella había guardado sin saber bien para qué. Marcó. Sonó 3 veces. 4. Valentina, contestó él, la voz ronca, pero no de sueño, de alguien que tampoco había dormido. Ella respiró una vez. Voy a ir a la conferencia, dijo. Pero no voy a ir por ti ni contra ti. Voy a ir por el barrio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Largo.
como si Rodrigo estuviera midiendo cada una de esas palabras. Lo sé, dijo al fin. Valentina colgó. No hubo más que decir. El Hotel Marqués olía a cera reciente y a café de máquina. Las lámparas de la sala de prensa daban una luz blanca y pareja que hacía ver a todo el mundo un poco más pálido de lo que era. Eran las 11 de la mañana del viernes. Valentina llegó 10 minutos tarde, a propósito, cuando ya los periodistas estaban sentados y las cámaras apuntaban al podio. Rodrigo estaba arriba, junto a Germán, traje gris oscuro, corbata azul, los papeles del proyecto sobre la mesa, bien ordenados. Germán hablaba con alguien del equipo en voz baja, con esa sonrisa que usaba para cerrar tratos. Valentina entró por el fondo. Llevaba su ropa de siempre. El delantal verde guardado en el morral, una camisa azul marino, los botines de diario. En la mano izquierda, un manojo de flores silvestres recogidas esa mañana en el camellón de Reforma, caléndulas y algo amarillo que ella no sabía bien cómo se llamaba. En el morral, la flauta. 2 periodistas la miraron sin entender qué hacía ahí. Rodrigo comenzó a hablar. Su voz llenó la sala con facilidad, con esa soltura de quien lleva décadas hablando en público. El proyecto de renovación de Tepito representa una inversión histórica para la Ciudad de México. 100 empleos directos, infraestructura moderna, espacios dignos para los ciudadanos. Valentina caminó despacio por el pasillo lateral. No se apresuró. Llegó a los primeros asientos, se paró junto a la pared, depositó las caléndulas en el respaldo de una silla vacía. Abrió el morral, sacó la flauta. Rodrigo siguió hablando. Germán garabateaba algo en un papel, y entonces Valentina llevó la boquilla a los labios. Las 3 notas salieron sin esfuerzo, lentas, casi en voz baja. La misma melodía de siempre, la que no tenía nombre, la que doña Esperanza le había enseñado cuando era pequeña, como quien enseña algo sin querer. La sala tardó 2 segundos en cambiar. Primero fue un periodista en la tercera fila que dejó de teclear. Luego, otro. El murmullo general se fue apagando como una vela que se consume sola. Las cámaras no se movieron, pero los camarógrafos sí giraron la cabeza. Rodrigo dejó de hablar a la mitad de una oración. El micrófono tembló, luego cayó. El golpe seco resonó en el salón. Germán lo miró, desconcertado. Rodrigo, dijo en voz baja. Rodrigo, el micrófono, pero Rodrigo no lo escuchaba. Tenía los ojos fijos en Valentina, la cara sin color, las manos sobre la mesa, quietas, como si hubiera olvidado para qué servían. Valentina siguió tocando. Rodrigo bajó del podio, caminó por el pasillo central entre los periodistas sin mirar a ninguno. Los flashes empezaron, las cámaras giraron, nadie entendía nada, pero todo el mundo grababa. Se detuvo frente a Valentina. Ella bajó la flauta apenas un momento, lo miró. Y él, sin decir una sola palabra, dobló las rodillas y se arrodilló en el suelo de mármol del Hotel Marqués, frente a 20 cámaras y 30 periodistas y un salón que había dejado de respirar. No lloró. Las manos le temblaban. Eso sí, 4 segundos. Valentina los contó. Luego, Rodrigo se levantó. Se sacudió el pantalón. Caminó de regreso al podio, recogió el micrófono del suelo y lo colocó sobre la mesa con cuidado. Cuando habló, la voz le salió rota por la mitad, pero no retrocedió. El proyecto de renovación de Tepito queda cancelado. Hoy mismo, el salón estalló. Germán se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. No puedes hacer eso. La voz le subió 2 tonos. Tenemos un contrato firmado. Tenemos compromisos con inversores. Hay 20 millones de pesos en juego. Rodrigo lo miró, nada más. Demándame, dijo. El silencio duró un segundo. Luego vino el ruido, preguntas encimadas, sillas que se movían, el clic incesante de las cámaras. Alguien gritó el nombre de Rodrigo. Otro periodista empujaba para llegar más cerca. Valentina bajó la flauta, la sostuvo contra el pecho con las 2 manos. Germán giró hacia ella, le apuntó con el índice desde el podio y su voz cortó el ruido del salón como una navaja. Esta mujer lo tiene chantajeado, gritó. Exijo saber quién es. Valentina no se movió de inmediato. Dejó que el dedo de Germán se quedara suspendido en el aire, apuntándola frente a todas esas cámaras. Dejó que el salón respirara ese segundo de veneno. Luego dio un paso al frente. El ruido se fue cortando solo, periodista por periodista, como velas que alguien apaga una por una. Para cuando Valentina llegó al espacio abierto frente al podio, el salón estaba tan quieto que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado del Hotel Marqués. Ella no abrió el morral. Soy Valentina Reyes Montoya, dijo, voz clara, sin micrófonos, sin podio, sin nada.
florista del puesto número 47 del mercado de Tepito, y lo único que hice fue tocar una canción. Alguien en el fondo soltó una risa nerviosa que murió sola. Un periodista levantó la mano. ¿Qué relación tiene usted con el señor Castellanos? Ninguna, respondió Valentina. Soy florista. Él es empresario. Eso es todo. Eso es mentira. Germán golpeó el podio con la palma. El micrófono tronó. Ella orquestó todo esto. Lo presionó para que abandonara el proyecto. Valentina giró la cabeza hacia él. Nada más. Lo miró como se mira una mosca en el vaso, con cansancio, no con enojo. Si el señor Castellanos canceló el proyecto, dijo despacio, para que cada cámara lo captara. Es su decisión, pregúntenle a él por qué, y se dio la vuelta. Recogió el ramo de cempasúchil que había dejado sobre la silla vacía del extremo. El aroma espeso y dorado de las flores llenó el metro de aire a su alrededor. Se colgó el morral al hombro, ese morral donde vivían la carta, la foto, los documentos, todo el peso de 38 años, y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. Rodrigo la vio salir, no dijo su nombre, no extendió la mano, se quedó parado junto al podio abandonado, con los hombros ligeramente caídos, como hombre que acaba de soltar algo muy pesado y todavía no sabe si fue un error o lo más sensato que hizo en su vida. Germán Prieto Salas tardó exactamente 2 días en presentar la demanda, ruptura de contrato, 20 millones de pesos en penalizaciones. Lo anunció frente a los mismos periodistas del Hotel Marqués, en una conferencia que organizó él solo, con pancartas impresas y todo. Esperaba destruir a Rodrigo en público. Lo que no calculó fue que Rodrigo no se defendió, no contrató vocero, no dio entrevistas, no salió a los canales a explicarse. Cuando su abogado le presentó las opciones para contraatacar, Rodrigo puso la mano sobre los documentos y dijo, no, que proceda. Perdió los 20 millones. Su socio lo abandonó en vivo, con cámara encendida, firmando su renuncia frente a un notario en el piso 12 de la Torre Ángel. Las acciones del proyecto de renovación urbana de Tepito se disolvieron en 48 horas. 3 días después, un notario llegó a la panadería El Rincón de Canela con una carpeta gris y una pluma de tinta negra. Doña Esperanza estaba detrás del mostrador, enharinada hasta los codos, cuando el hombre entró. Señora Esperanza Fuentes Alcántara, la misma, dijo ella sin dejar de amasar. Le traigo una escritura. La propiedad queda a su nombre. Definitiva, sin condiciones. El señor Castellanos ya firmó. Esperanza limpió las manos en el delantal, tomó la carpeta. La abrió, la leyó despacio, renglón por renglón, con esa costumbre suya de no fiarse de nada que no entienda del todo. Luego la cerró. ¿Él está bien?, preguntó. El notario parpadeó. No sé, señora, solo traigo los papeles. Esperanza asintió. Gracias, dijo, y volvió a la masa. Valentina se enteró esa misma tarde, cuando llegó al mercado y encontró una nota pegada con cinta adhesiva en el cajón del puesto número 47. Letra de Esperanza, apretada, inclinada hacia la derecha, como siempre. Ya está. Ven mañana temprano. Hice pan de elote. Valentina dobló la nota. La metió en el bolsillo del delantal, junto a las tijeras de cortar tallos. Acomodó sus ramos, los claveles primero, luego las rosas amarillas, luego lo que quedaba del cempasúchil. El mercado olía a mandarina y a piso mojado, como todos los lunes de noviembre. A la mañana siguiente, Esperanza llegó con el café de olla en un termo de peltre azul. Lo puso sobre el mesón, sin decir nada. Valentina colocó el último ramo sin decir nada. Las dos se sentaron en las sillas de plástico blanco que don Aurelio había comprado hacía más de 20 años y que todavía no se rompían. Valentina sacó la flauta. La ventana estaba abierta. Entraba el ruido del mercado, voces, carretillas, una radio con cumbia, el cascabel de un changarro vecino. Empezó a tocar. La melodía salió limpia, sin titubeos, sin el peso que cargaba las semanas anteriores. Salió entera, y por la ventana abierta viajó entre los puestos, por el pasillo de las verduras y el de los abarrotes, hasta perderse entre los toldos de lona del mercado de Tepito. Esperanza cerró los ojos. No sonrió. O quizás, sí, muy poco, en la comisura. Nadie necesitó decir nada más. La bolsa de cuero siguió bajo el mesón de la panadería. Esperanza no la volvió a mover. No porque la hubiera olvidado, sino porque algunas verdades cumplen su propósito sin que nadie las pronuncie en voz alta.
Y porque hay cosas que pesan menos cuando se quedan donde siempre estuvieron, guardadas, en silencio, en el lugar donde alguna vez empezó todo.